¿Nunca te has dado cuenta de cómo a algunas personas el dinero les llega como por arte de magia, sin esfuerzo aparente, mientras otras se la pasan intentándolo toda su vida y nomás no logran salir a flote? Parece casi injusto o cosa de magia. Yo, en lo personal, he visto a gente con estudios, talento y disciplina, atorada en un ciclo de frustración, viviendo al día, preguntándose, ¿qué más tengo que hacer? Pero ¿qué tal si te dijera que la respuesta no está afuera, sino dentro de ti? Que la verdadera causa de la pobreza o la abundancia no es el trabajo, ni el gobierno, ni la economía, sino tu programación mental. Suena absurdo, pues fue precisamente este descubrimiento lo que transformó a un joven canadiense lleno de deudas, que ganaba menos de 4,000 pesos al año, en millonario. La libertad financiera no empieza con dinero, empieza con cómo piensas acerca de él. Por mucho tiempo, yo creí que el problema era externo. La economía, el gobierno, los jefes, la suerte. Siempre había un culpable a la vista para justificar la falta de resultados. Yo pensaba, si tuviera un mejor trabajo, si el país fuera mejor, si hubiera nacido en otra familia. Y así me pasé años atrapado en la ilusión de que mi realidad era moldeada por factores externos. Pero un día, todo empezó a cambiar. Me di cuenta de algo sencillo, pero profundamente inquietante. Nada de lo de afuera cambiaría hasta que yo cambiara por dentro. Mi mente era el verdadero campo de batalla. El mundo exterior era solo un reflejo de lo que yo llevaba dentro. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sabido exactamente qué hacer? Ahorrar dinero, invertir, estudiar, cambiar de carrera. ¿Y aún así no lo has hecho? ¿Cuántas veces te has prometido que las cosas serían distintas, pero terminaste regresando a los viejos hábitos? Eso no es flojera, no es falta de inteligencia. Es la fuerza invisible de tu programación mental. Ese conjunto de creencias que gobierna silenciosamente más del 90% de tus decisiones diarias. El problema nunca fue el conocimiento. El problema es la programación. Puedes leer cada libro de finanzas del mundo, ver cada video motivacional, pero si tu subconsciente está programado para la escasez, seguirás atrayendo escasez, aun cuando racionalmente desees prosperidad. Yo lo viví en carne propia. Trabajaba duro, me esforzaba, hacía horas extra y aún así, mi cuenta bancaria seguía en números rojos. Era como correr en una caminadora. Mucho movimiento, pero ningún avance. Me sentía frustrado, agotado, con la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin. Y lo más curioso es que conocía gente que, a mi parecer, hacía mucho menos y aún así prosperaba con facilidad. No tenían más títulos que yo, ni eran más inteligentes. La diferencia radicaba en cómo pensaban, en su relación interna con el dinero. El dinero es solo energía. Fluye donde hay espacio, donde hay aceptación, donde hay una mentalidad receptiva. Cuando crees, muy en el fondo, que el dinero es difícil de ganar, que tienes que sufrir para conseguirlo, o que es limitado, creas una barrera energética que lo repele. Y por más que te esfuerces, esa barrera se mantiene activa hasta que cambies tu creencia. Es como intentar atraer prosperidad mientras tu frecuencia está sintonizada en la escasez. Es imposible captar el sonido de la abundancia si tu radio interna sigue programada para el miedo. Recuerdo el momento exacto en que me cayó el 20. Estaba sentado solo después de un día agotador en el trabajo y pensé, ¿cómo es posible que sepa tanto y viva tan poco de lo que sé? La respuesta me pegó como un golpe, porque no creía. Había aprendido teorías sobre la riqueza, pero muy dentro, la imagen que tenía de mí mismo era la de una persona común, limitada, sin suerte, sin oportunidades. Y mientras esa fuera mi autoimagen, nada podría ser diferente. El mundo no nos da lo que queremos, nos da lo que creemos ser. La mente es como un espejo. Si el reflejo interno es de carencia, el exterior mostrará carencia. Y lo más impactante es que esta programación se forma mucho antes de que siquiera te des cuenta. Frases que escuchamos en la infancia como «el dinero no crece en los árboles», «los ricos son egoístas»,
Hay que sudar la gota gorda para triunfar. Se alojan en el subconsciente y se transforman en leyes silenciosas. Empiezan a dictar tus elecciones, tus actitudes, tu tolerancia al éxito. Incluso podrías desear riqueza, pero si hay una voz dentro de ti que dice, eso no es para mí, ¿adivina qué orden obedecerá tu cerebro? La verdad es que nadie te enseñó a pensar en grande en el aspecto económico. La escuela te enseñó a obedecer, no a crear. El sistema te entrenó para buscar seguridad, no libertad. Y por eso la mayoría de la gente se pasa toda la vida intentando sobrevivir, en lugar de prosperar. Trabajan duro, ahorran, pagan cuentas, esperan el fin de semana y a eso le llaman vida. Pero la verdadera vida empieza cuando entiendes que el dinero no es la meta, es la consecuencia de quién eres por dentro. Empecé a observarme. Me di cuenta de que cada vez que decía no me alcanza, no estaba describiendo una condición financiera, sino reforzando una identidad. Cada vez que dices no puedo, tu cerebro lo entiende como una orden, no como un comentario. Lo acepta como una verdad y empieza a actuar en consecuencia. Por eso dejé de decir no puedo y empecé a preguntar ¿cómo si puedo? Este pequeño cambio me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. La mente obedece la dirección que le das. Si te limitas, ella se limita. Si te expandes, ella se expande. Ahora piensa en cuántas veces saboteaste una oportunidad por miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a parecer demasiado ambicioso. Ese miedo es una programación antigua intentando protegerte. Te convence de que es más seguro quedarte pequeño. Pero el precio de la seguridad es la mediocridad. Y lo más irónico es que el miedo nunca desaparece. Solo lo superas cuando decides actuar a pesar de él. Cambiar la mentalidad no se trata de eliminar el miedo, se trata de elegir una nueva dirección aun cuando éste siga presente. Todo cambia cuando entiendes que el dinero no llega por el esfuerzo físico, sino por la vibración mental. Cuando piensas como una persona rica, actúas como una persona rica y sientes como una persona rica, el universo empieza a reordenarse para igualar esta nueva identidad. Es como alinear las piezas de un rompecabezas. La escena cambia porque tú cambiaste la imagen de referencia. La verdadera libertad financiera no empieza en el trabajo, ni con las inversiones, ni en el banco. Comienza en el momento en que decides reprogramar tu mente para creer que eres digno, capaz y merecedor de la abundancia. Y créeme, esto es más poderoso que cualquier curso de finanzas. Porque cuando la mente cambia, todo cambia. El mundo exterior es solo el eco de tu vibración interna. Si quieres transformar tu realidad financiera, empieza con el espejo. Pregúntate con total honestidad, ¿qué creo realmente acerca del dinero? La respuesta a esa pregunta es el punto exacto donde empieza tu transformación. Cuando descubrí el poder de la repetición, todo empezó a cambiar. Antes de eso, estaba atrapado en un ciclo de prueba y error. Leía un libro, me sentía inspirado por unos cuantos días, intentaba aplicar algo nuevo y luego me rendía rápidamente. La inspiración se desvanecía y el viejo patrón regresaba con toda su fuerza. Fue entonces cuando entendí, lo que transforma la mente no es el impacto de una idea, es la repetición de esa idea hasta que se convierte en parte de quien eres. El cerebro no aprende por la fuerza de una revelación, sino por la constancia de una nueva programación. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé a escuchar todos los días los audios de Earl Nightingale, especialmente El secreto más extraño. Los escuchaba por la mañana, por la tarde, por la noche. En el coche, en casa, durante los vuelos. Los escuché hasta que memoricé cada palabra, hasta que sentí que esas frases ya eran parte de mis propios pensamientos. No solo estaba escuchando, estaba reescribiendo mi código mental. Al principio se sentía extraño, casi artificial, como si intentara convencerme de algo que no era cierto. Pero fue entonces cuando me di cuenta del secreto. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Simplemente responde a lo que se repite con emoción. Con el tiempo, esas palabras empezaron a sonar naturales. Frases como «te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo»
dejaron de ser teoría y se convirtieron en una realidad viva dentro de mí. Empecé a pensar distinto, a hablar distinto, a actuar distinto, y el mundo respondió. Nuevas ideas comenzaron a surgir, oportunidades que antes no había visto se hicieron evidentes. Era como si mi mente hubiera cambiado de frecuencia. Y de hecho, así fue. La repetición crea familiaridad y la familiaridad genera aceptación. Así es como superas la resistencia interna. Piénsalo, no crees algo porque sea verdad. Lo crees porque lo has escuchado tantas veces que tu cerebro ha llegado a aceptarlo como verdad. Desde la infancia has escuchado que el dinero es difícil de conseguir, que el éxito es para unos cuantos, que el mundo es injusto. Estas frases, repetidas por padres, maestros y amigos, formaron la base de tu mentalidad actual. Así que, para cambiar tu vida, necesitas revertir este proceso, repitiendo nuevas verdades hasta que reemplacen a las antiguas. ¿Nunca te has dado cuenta de cómo una canción que al principio no te gustaba, después de escucharla varias veces, empieza a sonar agradable? La mente funciona exactamente así. El subconsciente aprende a través de la exposición continua. Necesita escuchar, ver y sentir nuevas ideas repetidamente para aceptarlas como naturales. Por eso empecé a crear una rutina de repetición consciente. Todos los días leía afirmaciones en voz alta. Soy próspero, abundante y merecedor de recibir grandes cantidades de dinero. Al principio se sentía ridículo. No sentía ninguna verdad en ello. Pero sabía que no necesitaba creer de inmediato. Solo necesitaba repetir con intención. Poco a poco, algo empezó a suceder. Las palabras dejaron de ser solo sonido. Empezaron a cobrar más peso, a mover una respuesta emocional profunda. Empecé a sentir una certeza tranquila, una fe creciendo dentro de mí. Esa misma frase que antes se sentía lejana, ahora resonaba como una declaración de mi identidad. Fue como si mi subconsciente por fin dijera, ya entendí, así es como quieres ser ahora. Y a partir de ese momento, todo cambió. Necesitas entender que el cerebro humano es como una computadora y tus pensamientos son los comandos que le metes a diario. Si sigues repitiendo, no puedo, no tengo, esto es imposible, estás programando tu sistema para que te dé más escasez. Pero si repites, sí puedo, sí tengo, merezco, creas nuevas rutas neuronales que empiezan a trabajar para que esa realidad se manifieste. Es pura neuroplasticidad, un fenómeno comprobado por la ciencia. Cada vez que piensas o dices algo, tu cerebro crea conexiones eléctricas. Repetirlas fortalece estas conexiones hasta que se vuelven automáticas. Así es como cambias tu destino, repitiendo la nueva versión de ti mismo hasta que reemplace a la anterior. Al principio, mi vida financiera era un fiel reflejo de mi vieja mentalidad. Debía más de lo que ganaba, y cada mes el hoyo parecía hacerse más grande. Pero algo dentro de mí me decía que si persistía con las nuevas ideas, tarde o temprano, la realidad se ajustaría. Y eso fue lo que pasó. Un día, sin previo aviso, empecé a notar pequeñas coincidencias. Un cliente que apareció de la nada, una invitación inesperada, una oportunidad de negocio. Lo que repetía a diario empezó a manifestarse en hechos concretos. Me di cuenta de que la repetición crea un campo magnético de atención que atrae circunstancias compatibles con lo que insistes en mantener en el foco de tu mente. Mucha gente piensa que cambiar de vida es cuestión de tener fuerza de voluntad. Pero no es así. La fuerza de voluntad es limitada, se agota rápido. La verdadera transformación viene de la programación mental porque opera en piloto automático. Cuando tu subconsciente acepta una idea nueva, ya no necesitas forzarte, se vuelve natural. Actúas hacia el éxito como una consecuencia inevitable. Así fue como dejé de ganar solo unos cuantos dólares al mes y empecé a pensar en miles, luego en millones. No esperé a que el dinero llegara para cambiar mi mente. Cambié mi mente y el dinero me siguió. La repetición crea creencia. La creencia crea comportamiento
y el comportamiento crea resultados. Este es el ciclo de la transformación. No puedes romper este ciclo empezando por el final, intentando cambiar los resultados sin cambiar los pensamientos. Es como querer cambiar el reflejo en el espejo sin cambiar la cara que lo produce. Entonces te pregunto, ¿qué te estás repitiendo a ti mismo todos los días? ¿Qué historias te estás contando, consciente o inconscientemente? Porque, te des cuenta o no, te estás reprogramando con cada palabra que pronuncias, con cada pensamiento que aceptas. Si quieres una vida nueva, necesitas contar una nueva historia y repetirla hasta que se convierta en tu verdad. Esto es lo que me liberó de la escasez y me puso en el camino hacia la abundancia. No necesitaba suerte, necesitaba constancia. La repetición me hizo quien soy. Durante gran parte de mi vida, creí que el secreto del éxito era trabajar más duro que todos los demás. Me levantaba temprano, me acostaba tarde, decía que sí a todo lo que se me presentaba y me enorgullecía de estar siempre ocupado. Pero por dentro me sentía agotado, frustrado y vacío. Cuanto más me esforzaba, más parecía que el dinero se me escapaba de las manos. Estaba atrapado por una creencia que domina a la mayoría de la gente: la idea de que el esfuerzo físico es el camino a la prosperidad. Pero el esfuerzo, sin una dirección mental, es solo un desperdicio de energía. Trabajar duro sin una mentalidad de abundancia es como remar contra la corriente. Te cansas, pero sigues en el mismo lugar. Veía a gente a mi alrededor que parecía vivir con facilidad. No trabajaban tantas horas como yo, no se estaban matando para pagar las cuentas y sin embargo parecían prosperar de forma natural. Esto me molestaba profundamente. ¿Por qué ellos tienen suerte y yo no?, me preguntaba. Hasta que un día la respuesta se hizo clara. No era suerte, era frecuencia. Esas personas estaban alineadas mentalmente con la abundancia, mientras yo seguía vibrando en la escasez. No se sentían culpables por ganar, no tenían miedo de perder, y por eso el dinero fluía hacia ellos. Yo, en cambio, vivía en tensión constante, preocupado por cada centavo, tratando de controlar el flujo de la vida. El problema es que el mundo nos enseña desde pequeños que el valor reside en el sacrificio. Estamos programados para creer que el dinero fácil es malo, que solo quien sufre para obtenerlo lo merece. ¿Cuántas veces has escuchado decir, seguro algo raro hizo para enriquecerse rápido? Esta idea echa raíces de tal forma que, incluso inconscientemente, empiezas a asociar el esfuerzo con la virtud y los resultados con la culpa. La mente crea una ecuación distorsionada. Cuanto más sufro, más merezco. Pero el universo no funciona con mérito, funciona con vibración. Cuando vibras en la frecuencia del sacrificio, ¿qué atraes? Más situaciones que demandan sacrificio. Cuando vibras en la escasez, ¿con qué te responde el universo? Con escasez. Todo lo que sientes intensamente se replica. Y eso es exactamente lo que me pasó. Creía que necesitaba trabajar más duro para ganar más, y el universo me dio más trabajo. Pero el dinero no aumentó, solo el cansancio. Fue entonces cuando me di cuenta. No se trata de cuánto haces, se trata de qué tan alineado estás con lo que haces. Trabajar mucho y producir poco es un reflejo de una mente desalineada. Y lo opuesto también es cierto. Cuando encuentras tu flujo interior, cuando haces algo que resuena con tu energía y propósito, el resultado se multiplica con menos esfuerzo. Eso fue lo que pasó cuando empecé mi empresa de limpieza. No entendía de negocios, no tenía un título universitario, pero estaba sintonizado mentalmente con el éxito. Creí que podía prosperar, y esa creencia abrió caminos que el trabajo duro por sí solo nunca habría abierto. En menos de un año, había ganado más de $100,000. Aprendí que la clave de la riqueza es el trabajo inteligente, no el trabajo incesante. Y el trabajo inteligente empieza dentro de la mente. Se origina en la claridad. La mayoría de la gente no tiene una meta definida, solo un deseo vago de mejorar su vida. Pero sin dirección,
Toda la energía se desperdicia. Imagina un rayo de sol disperso. Calienta. Ahora imagina el mismo rayo concentrado a través de una lente. Enciende. La diferencia es el enfoque. El enfoque mental transforma la energía en resultados. Hoy observo el comportamiento de la gente y veo el mismo patrón que una vez me atrapó. Siempre están ocupados, pero rara vez son productivos. Hacen 1000 cosas a la vez, pero ninguna de ellas los acerca a lo que realmente desean. Trabajan para sobrevivir, no para crear. Y vivir así es como construir un castillo en la arena. La estructura es grandiosa, pero le falta cimientos. El verdadero poder reside en actuar con propósito, en alinear el pensamiento, la emoción y la acción en una sola dirección. La mente necesita liderar el cuerpo, y no al revés. Si el cuerpo actúa sin conciencia, el resultado es esfuerzo sin progreso. Cuando la mente lidera, el cuerpo la sigue con facilidad. Esto no significa que debas dejar de trabajar, sino que debes cambiar la calidad de tu energía mientras trabajas. Un jardinero puede plantar semillas con desánimo y cosechar poco, o plantar con fe y cosechar en abundancia. La acción es la misma, pero la vibración lo cambia todo. Me di cuenta de que cuando empecé a actuar con alegría, confianza y propósito, las cosas fluían de forma natural. Lo que antes parecía difícil, ahora se volvió sencillo. Puertas que parecían cerradas se abrieron. Era como si el universo me dijera: ahora sí, ya entendiste. Porque el universo no recompensa el esfuerzo físico, responde a la energía emocional. Y la energía más poderosa que puedes emitir es la de la certeza. La certeza no es arrogancia, es una convicción silenciosa. Es esa sensación de que ya sabes que va a funcionar, incluso sin pruebas. Esta es la vibración de los verdaderos ganadores. No trabajan para obtener. Trabajan porque ya se sienten merecedores. No buscan el éxito, lo expresan. Y el éxito, inevitablemente, los encuentra. Puedes cambiar tu vida hoy mismo, pero necesitas liberarte de la creencia de que el esfuerzo es el único camino. El esfuerzo es útil, pero sin dirección. Se convierte en castigo. Cuando tu mente se alinea con la abundancia, lo que antes requería fuerza empieza a suceder con fluidez. No es flojera, es inteligencia espiritual. La prosperidad no es cuestión de sudor, es cuestión de alineación. Trabaja menos contra el mundo y más para ti. La libertad financiera empieza cuando dejas de luchar contra la corriente y aprendes a fluir con ella. La decisión es el punto exacto donde el cambio comienza. No es un pensamiento fugaz, ni una idea inspiradora que se desvanece cuando la rutina diaria aprieta su agarre de nuevo. La decisión es energía concentrada en una dirección. Es la línea que separa lo que sueñas de lo que vives. Aprendí esto dolorosamente, cuando todo lo que tenía era un trabajo en el departamento de bomberos, deudas que me quitaban el sueño y la sensación de que estaba desperdiciando mi vida. Fue en ese punto, cuando me encontré sin rumbo, que me di cuenta: nadie iba a venir a salvarme. Si yo no decidía cambiar, nada cambiaría. Y eso fue exactamente lo que hice. Decidí irrevocablemente que mi vida sería diferente. Esta decisión no vino con aplausos ni garantías. Vino con miedo, incertidumbre y dudas. Pero hubo una diferencia. Esta vez no pedí permiso, no esperé a tener valor. Simplemente decidí y empecé a actuar como si la nueva realidad ya estuviera aquí. Recuerdo el día que escribí en una tarjeta: estoy tan feliz y agradecido ahora que gano $25,000 al año. En ese momento yo ganaba menos de $4,000 y debía $6,000. Todo parecía incongruente, casi ridículo. Pero la decisión no necesita parecer lógica, necesita ser emocionalmente verdadera. No lo escribí porque ya lo creía, lo escribí porque quería creerlo. Necesitaba comprometerme con una nueva versión de mí mismo. Todos los días leía esa tarjeta, mañana y noche. Lo leí con emoción, con convicción, aunque mi mente lógica gritaba que era imposible. Poco a poquito algo empezó a pasar. Esas palabras dejaron de ser solo una frase en un papel y se volvieron una sensación interna.
empecé a comportarme como alguien que ya estaba viviendo esa realidad. Caminaba diferente, pensaba diferente, hablaba diferente, y la vida, como un espejo, empezó a responder. Es curioso cómo el mundo de afuera se dobla ante una decisión interna verdaderamente firme. Cuando te comprometes de lleno, el universo capta el mensaje. La mayoría de la gente nunca se decide de verdad. Dicen que quieren cambiar, pero siguen haciendo lo mismo, repitiendo las mismas excusas. Dicen que quieren más lana, pero siguen vibrando con la escasez. Quieren un trabajo nuevo, pero se la viven quejándose del que tienen. Quieren libertad, pero se la pasan buscando aprobación. Eso no es una decisión, es un deseo. El deseo es frágil, se desmorona a la primera dificultad. La decisión, en cambio, no tiene negociación. Sobrevive al miedo, al cansancio y hasta a las críticas. Cuando te decides de verdad, no hay sí, no hay quizá. Solo existe el cómo. El poder de la decisión es tan profundo que la misma ciencia comprueba sus efectos. Investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que cuando tomas una decisión clara y cargada de emoción, el cerebro literalmente reorganiza sus conexiones neuronales para alinear tus comportamientos con la nueva dirección. Es como si se abriera un nuevo camino en la mente. Cada elección coherente refuerza este camino hasta que se convierte en el nuevo patrón automático. Por eso, no es la intensidad del deseo lo que te cambia la vida, es la repetición diaria de una decisión sostenida, hasta que el tú de antes ya no tenga espacio para existir. Me acuerdo perfecto del momento exacto en que todo empezó a cambiar. Fue cuando dejé de esperar a sentirme listo. Decidí actuar incluso con miedo. Mi mente decía, ¿y si sale mal? Y yo respondía, ¿y si sale bien? Decidí confiar más en mi visión que en mi lógica, y la vida premió esa audacia. El primer contrato que cerré para mi empresa de limpieza salió de una coincidencia improbable. Un cliente de última hora que apareció porque me había puesto en posición de ser encontrado. Si hubiera esperado a sentirme seguro, esa oportunidad nunca se habría dado. La decisión es el principio de toda transformación, pero lo que la mantiene es el compromiso. Todos los días, aunque nada parezca cambiar, hay que reafirmar esa elección. Es un ejercicio de fe práctica. Es ver tu realidad actual, las deudas, los problemas, las incertidumbres, y seguir afirmando, esto va a cambiar, porque yo decidí. El universo responde a la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Si piensas en prosperar, pero actúas como alguien que duda, el resultado será confuso. Pero si piensas y actúas como alguien que ya es próspero, el mundo empieza a organizarse para confirmar esa nueva imagen. Decidir también significa cerrar las puertas de regreso. Mientras haya una salida de escape, nunca quemarás los puentes que te atan al pasado. Cuando decidí dejar el cuerpo de bomberos para seguir mi propio camino, muchos me tacharon de irresponsable, pero por dentro sabía que si dejaba una alternativa abierta, me echaría para atrás al primer obstáculo. Una verdadera decisión elimina el plan B, transforma el miedo en gasolina, y eso es justo lo que la mayoría evita. La incomodidad de comprometerse por completo. La libertad que buscas está del otro lado de una decisión firme. Pero esta decisión no es una frase motivacional, es una elección sostenida por la acción diaria. Anotar lo que quieres, visualizar, sentir como si ya fuera real. Todo esto es parte del proceso para alinear la mente a la nueva frecuencia. Cuanto más refuerzas la decisión con emoción, más rápido tu subconsciente acepta la nueva realidad. Y cuando el subconsciente acepta, la vida cambia. Hoy, viendo para atrás, me doy cuenta de que el momento más poderoso de mi camino no fue cuando gané mi primer $1.000.000, ni cuando publiqué un libro. El punto de quiebre fue el día en que escribí aquella tarjeta y decidí absolutamente que nunca más volvería a vivir una vida limitada. Esa fue la semilla de todo. Porque una verdadera decisión no es solo una elección, es un renacimiento. Redefine quién eres, qué aceptas y hasta lo que atraes. Cuando decides de todo corazón, el universo conspira, las puertas se abren
y la vida responde con la misma intensidad de tu convicción. Todo empieza y termina en un solo instante, el instante en que por fin te decides. He aprendido a lo largo de mi vida que el universo no premia a los que acumulan, sino a los que permiten el flujo. La mayoría de la gente se pasa la vida tratando de aferrarse a todo lo que tiene: su trabajo, sus cosas, sus relaciones, sus hábitos, por miedo a perderlos. Creen que si sueltan, se quedarán sin nada. Pero la verdad es justo lo contrario. Mientras intentas aferrarte a todo, bloqueas el movimiento natural de la vida. El flujo de la abundancia no puede correr hacia quienes viven en un estado de contracción. Para que algo nuevo entre, necesitas hacer espacio. Eso fue lo que entendí casi literal un día que llegué a mi casa y ¡zas!, que el mobiliario de mi cocina ya no estaba. En ese momento me reí. Me dijeron: tú misma decías que era hora de crear espacio para lo nuevo. Y de alguna manera tenían razón. La vida me estaba mostrando a través de un suceso físico el reflejo de una verdad espiritual. A lo que te aferras por miedo es justamente lo que te impide crecer. Es como querer llenar una taza que ya está llena. Lo nuevo solo llega cuando lo viejo se suelta. Cuando empecé a aplicar conscientemente este principio, me di cuenta de lo atrapado que estaba. Me aferraba a trabajos que ya no me hacían feliz, mantenía amistades por costumbre, guardaba objetos que ya no cumplían ninguna función. Todo esto me mantenía estancado energéticamente. ¿Alguna vez te has sentido atorado en un ciclo que parece nunca cambiar, aunque te estés esforzando? Este sentimiento viene de una falta de espacio. Tu mente y tu corazón están demasiado llenos para que lo nuevo se manifieste. ¿Cuánta gente dice: quiero un nuevo amor, pero sigue atado emocionalmente a alguien del pasado? O quiero un trabajo nuevo, pero se la pasan quejándose del actual sin la valentía de desengancharse? Es el mismo patrón. Quieren lo nuevo sin soltar lo viejo. Pero el universo no funciona con acumulación, funciona con reemplazo. Soltar lo viejo no significa tirar todo de golpe, sino aprender a liberar lo que ya cumplió su ciclo. Es entender que cada etapa de la vida tiene objetos, personas y situaciones que sirven para ese momento particular. Cuando el propósito termina, insistir es como aferrarse a un ancla mientras intentas nadar. Tuve que aprender esto de la manera más dolorosa posible. Cuando dejé el cuerpo de bomberos, sentí miedo, inseguridad y culpa. Era un trabajo estable con un sueldo seguro y prestaciones. Pero en el fondo, sabía que esa vida ya no me representaba. La estabilidad que había logrado era, en realidad, una prisión disfrazada de seguridad. Tomar la decisión de irme daba miedo, pero también era liberador. El espacio que se abrió me permitió crear algo nuevo. Mi primera empresa. La ley es sencilla. El vacío atrae la plenitud. Esta es una ley tanto física como espiritual. Cuando liberas espacio, la naturaleza se apresura a llenarlo. Si vacías un cajón, pronto aparecen cosas nuevas que tienen más sentido para ese momento. Lo mismo pasa con la vida. Cuando te desprendes de una relación que ya no te aporta, aparecen personas nuevas alineadas con tu energía. Cuando te deshaces de viejos hábitos, surgen oportunidades que estaban bloqueadas por tu rutina. Todo empieza con una elección consciente. Me permito abrir espacio. Hay algo muy poderoso en este acto. Cuando te desapegas, mandas un mensaje claro al universo. Confío. Y la confianza es el verdadero imán de la abundancia. El miedo dice: ¿y si lo pierdo todo? La fe responde: ¿y si gano algo mejor? Es en ese espacio de confianza donde la magia ocurre. Eso fue justo lo que viví cuando decidí deshacerme de todo lo que ya no representaba a la persona que quería ser. Empecé de forma simbólica. Doné ropa, tiré papeles viejos, despejé mi casa de objetos que cargaban recuerdos de una etapa que ya había terminado. Y pasó algo curioso. Empecé a sentirme más ligero, más creativo, más disponible. Es como si cada cajón vacío de mi casa fuera un reflejo de un cajón abriéndose dentro de mi mente. Soltar lo viejo es un ejercicio de fe. Es el acto de afirmar que crees en la abundancia de la vida, que no necesitas aferrarte por miedo a la escasez. Y aquí es donde muchos se atoran. Dicen:
Cuando tenga más dólares invertiré en mí. Cuando me sienta seguro me arriesgaré. Pero la paradoja es que la seguridad viene después del salto, no antes. Necesitas dar el salto con fe antes de ver la red. Eso fue lo que hice cuando empecé mi empresa de limpieza. No tenía experiencia ni capital, pero tenía espacio interno y confianza. Y aunque no lo creas, el dinero empezó a fluir de maneras inesperadas. La mente humana le teme al vacío porque asocia soltar con perder. Pero el vacío es solo el preámbulo de lo nuevo. Cuando creas espacio, la energía empieza a circular de nuevo. Y el dinero, como toda energía, necesita movimiento. Si intentas controlarlo, guardarlo por miedo, se estanca. Cuando lo usas con propósito, gratitud y confianza, regresa multiplicado. Lo mismo aplica para los sueños. Si te aferras demasiado a un resultado, intentando controlarlo, bloqueas su propia realización. Soltar es despejar el camino. Piensa en las áreas de tu vida donde hay acumulación, compromisos que ya no te sirven, personas que te agotan, objetos que te atan al pasado. Todo esto ocupa un espacio que podría ser usado para algo nuevo. Haz una prueba sencilla. Elige un cajón, un closet, una parte de tu casa, saca todo y pregúntate, ¿esto representa a la persona en la que me estoy convirtiendo? Si la respuesta es no, agradece y déjalo ir. Notarás cómo este acto físico cambia tu energía. Y cuando tu energía cambia, el mundo responde. La abundancia no se trata de acumular, se trata de fluir. Cuando entiendes esto, descubres que perder no es un castigo, es una preparación. Es el universo reorganizando el escenario para que entre algo mejor. Perdí muchas cosas en el camino, trabajos, amistades, zonas de confort, y hoy viendo hacia atrás, me doy cuenta de que cada pérdida fue, de hecho, una liberación disfrazada. Lo viejo debe morir para que nazca lo nuevo, y el valor de soltar es lo que separa a quienes solo reaccionan a lo que la vida les impone de quienes crean conscientemente su propio destino. Por lo tanto, si hay algo en tu vida que te pesa, te detiene o te agota, quizás es momento de soltarlo. Porque mientras te aferres a lo que ya no resuena con quien eres, le estás diciendo al universo, estoy a gusto con esto, y obedientemente te mantiene exactamente donde estás. Pero en el momento en que lo sueltas, el universo entiende el mensaje. Estoy listo para lo nuevo. Y es entonces cuando la vida, con toda su fuerza, empieza a moverse en tu dirección. La confianza es el cimiento invisible sobre el que se construye toda prosperidad. Me llevó tiempo entender esto. Por mucho tiempo esperé el momento adecuado, la señal perfecta, la oportunidad ideal. Pensé que primero necesitaba tener más dinero, más seguridad, más garantías antes de poder actuar. Pero el universo no funciona así. No responde a la duda, responde a la certeza. Solo empecé a cambiar mi realidad cuando decidí confiar, incluso sin pruebas, incluso sin el escenario perfecto. La confianza es una declaración silenciosa que le dice al universo, creo antes de ver. Cuando confías, las cosas empiezan a moverse. Es como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Recuerdo cuántas veces dejé pasar oportunidades porque intentaba controlarlo todo. Quería estar seguro de que funcionaría antes de empezar. ¿Y el resultado? Nada pasó. Hasta el día en que me di cuenta de que el control es la prisión del miedo disfrazada de prudencia. La gente dice, me estoy preparando, pero lo que en realidad hacen es postergar. Están esperando un futuro sin riesgos, y ese futuro nunca llega. La vida recompensa a quienes se comprometen, no a quienes esperan. Empecé a practicar algo simple pero transformador, actuar como si ya fuera posible. Aunque mi mente dudara, yo actuaba. Cuando abrí mi primera empresa no sabía exactamente cómo iba a pagar todas las cuentas, pero me comportaba como alguien que ya tenía éxito. Atendía a cada cliente con confianza, hablaba con seguridad y me veía como el dueño de un negocio próspero. Y lo interesante es que la gente empezó a tratarme de acuerdo con esa imagen. La realidad externa simplemente reflejaba lo que yo decidía sentir por dentro. Esto es lo que llamo
actuar con fe. Pero la fe no es una palabra mística, es una energía práctica, es una postura mental ante la incertidumbre. Cuando actúas con fe, envías una señal vibratoria de confianza y el universo responde con circunstancias compatibles. La ciencia está empezando a entender esto. Investigaciones en psicología demuestran que el cerebro no diferencia entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Cuando visualizas con emoción y crees, tu cuerpo empieza a reaccionar como si ya fuera verdad. Y este estado interno lo cambia todo. Tu voz, tu postura, tus decisiones. La confianza altera tu biología y la biología altera tus resultados. Fue en este punto de mi camino que me di cuenta de cuánto la confianza atrae la abundancia. Y por eso te invito ahora a hacer un pequeño compromiso conmigo. Si hasta este punto algo dentro de ti ha resonado, si alguna parte de ti ha sentido que este es el momento de cambiar, entonces demuéstratelo a ti mismo. Suscríbete a este canal y dale me gusta. No por mí, sino por ti. Haz de esto un acto simbólico de compromiso, un gesto que diga, elijo confiar. Porque cuando tomas una acción física para confirmar una decisión interna, creas un vínculo entre el pensamiento y la realidad. Este es el comienzo de la manifestación. La confianza es el combustible que transforma las ideas en resultados. Sin ella, el miedo toma el volante y dirige tu vida. Y el miedo es inteligente. Te dará razones perfectas para no intentarlo. Te dirá que es demasiado pronto, que no estás listo, que podrías perder lo que ya tienes. Y cada vez que lo escuchas, tu energía disminuye. La duda drena el poder creativo. Pero cuando confías y actúas, el miedo aún puede estar ahí, pero pierde el mando. Aprendí a vivir con el miedo como quien escucha a un viejo conocido. Habla, pero yo sigo adelante de todos modos. La diferencia entre quienes logran y quienes solo sueñan radica en la disposición a actuar en medio de la incertidumbre. Las personas exitosas no son las que no tienen miedo, son las que han aprendido a actuar a pesar de él. Cuando empecé a hablar en público, por ejemplo, solía temblar antes de subir al escenario. Pensaba, ¿quién soy yo para hablar de éxito? Pero algo dentro de mí decía, si no confías en tu voz, nadie más lo hará. Así que respiré hondo, subí y empecé a hablar, incluso con voz temblorosa. Y, con el tiempo, el miedo se fue callando ante la confianza practicada. Es importante entender que la confianza no se construye de golpe. Crece con pequeñas victorias diarias. Es como un músculo. Cada vez que actúas con valor, refuerzas la creencia de que eres capaz. Y poco a poco, lo imposible empieza a parecer natural. Vi esto suceder no solo conmigo, sino con miles de personas en quienes apliqué este principio. Algunos comenzaron con deudas enormes, otros con relaciones fallidas, otros simplemente sin esperanza. Todos ellos tenían algo en común: falta de confianza en sí mismos. Cuando aprendieron a creer, incluso sin resultados visibles, sus vidas se transformaron. La confianza es el cimiento de la creación. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees que eres capaz de sostener. Por lo tanto, el primer paso para vivir la abundancia es actuar como si ya fuera tuya. Deja de esperar el momento adecuado. El momento adecuado es el momento en que tú decides. La abundancia no llega para quienes dudan. Se manifiesta para quienes declaran, confío. Y eso es exactamente lo que transformó todo para mí. Desde el momento en que realmente empecé a confiar en mi propósito, en mis ideas, en la vida, todo empezó a fluir de forma natural. Oportunidades que antes parecían invisibles empezaron a aparecer. Las personas adecuadas empezaron a surgir y las situaciones empezaron a alinearse. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié la forma en que vibraba frente a él. Dejé de pedir y empecé a permitir. Lo que crees determina lo que creas, y creer, en última instancia, es un acto de valor. Es el momento en que miras hacia lo desconocido y dices, aún sin saber qué pasará, elijo confiar. Y cuando haces eso, algo extraordinario comienza a suceder. Las piezas encajan,
las puertas se abren y la vida responde con la misma intensidad que tu fe. Porque la confianza es el lenguaje que el universo entiende. Y cuando hablas ese lenguaje, la abundancia no tiene opción, viene a ti. La libertad financiera comienza con una decisión simple, pero profunda. Me niego a vivir por debajo de mi potencial. Cuando esa decisión nace de tu interior, algo cambia en tu campo energético. Es como si el universo entero hiciera una pausa por un momento, solo para reorganizar todo a tu alrededor. A partir de ahí, puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse, no porque alguien viniera a abrirlas, sino porque tu vibración ya no concuerda con la escasez. Todo comienza en el instante en que decides realmente que nunca más aceptarás una vida limitada. Esta decisión no es solo una idea bonita, ni una frase motivacional que lees y olvidas. Es un momento parteaguas entre el viejo yo y el nuevo yo. Y lo curioso es que al principio quizás ni siquiera lo creas del todo. Yo tampoco lo creí. Recuerdo claramente el día en que tomé una pequeña tarjeta y escribí: estoy tan feliz y agradecido de ganar $25,000 al año. En ese momento estaba endeudado. Mis ganancias anuales no alcanzaban los $4,000 y debía más que eso. Mientras escribía esa frase, una parte de mí se reía, otra dudaba, pero algo muy dentro, por tenue que fuera, sintió una chispa de posibilidad. Mi mentor creyó en mí más de lo que yo creía en mí mismo, y así hice lo que la mayoría evita. Creí en su fe hasta que la mía se fortaleció. Fue esa fe prestada la que plantó la semilla de la transformación dentro de mí. No esperaba resultados inmediatos, pero me comprometí a la práctica diaria. Leía la frase todos los días, al despertar y antes de dormir. La repetía mentalmente mientras caminaba, trabajaba, conducía. Poco a poco, iba reescribiendo el código que controlaba mi vida. Con el tiempo, noté que la mente se resiste al principio. Intenta convencerte de que es inútil, de que te estás engañando. Pero si persistes, el viejo patrón empieza a romperse. La vieja identidad, esa de escasez, preocupación y conformarse con poco, empieza a perder su dominio. Y entonces surge el nuevo tú, seguro, tranquilo, abierto a las oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podías ver. La decisión de cambiar no es un momento fugaz de inspiración, es un pacto silencioso con tu futuro. Muchos esperan el momento adecuado para cambiar, cuando tengan más dinero, más tiempo, más apoyo. Pero el momento adecuado nunca llega. Se crea en el instante en que decides actuar, incluso con miedo, incluso sin pruebas. Una verdadera decisión es aquella que no depende de las circunstancias. Es ese poder que nace de tu negación a quedarte pequeño. Cuando decides que no hay vuelta atrás, la energía a tu alrededor se reorganiza. Nuevas personas aparecen, ideas surgen, oportunidades se revelan. Empiezas a actuar diferente, a pensar distinto. Es casi como si el universo te dijera: ah, ahora ya le entendiste al juego. La mayoría de la gente quiere ver para creer, pero el secreto es creer para poder ver. No necesitas saber cómo va a pasar todo. El cómo es chamba del universo. Tu papel es decidir el qué y el por qué. Decide qué quieres y por qué es importante para ti. Lo demás se acomoda solo. Cuando escribí esa tarjeta no tenía ni idea de cómo iba a pasar de ganar $4,000 a $25,000 al año. Pero eso no importaba. Había sembrado una creencia nueva dentro de mí. Y cuando la creencia cambia, la acción cambia. Y cuando la acción cambia, el resultado inevitablemente también cambia. Unos cuantos meses después empezaron a aparecer oportunidades. Me llamaban para trabajos que ni sabía que existían. La gente empezó a recomendarme y mi confianza fue creciendo. Cada pequeña ganancia era una prueba de que la decisión había sido escuchada. Con el tiempo, esa cantidad que parecía un sueño se volvió una realidad. Más tarde, 25,000 se convirtieron en 100,000 y 100,000 se volvieron 1,000,000. Pero lo más importante no era el dinero, sino la sensación de control, de libertad, de certeza interna. Cuando de verdad decides, la duda se calla.
Y no es porque todo se volviera fácil, sino porque dejaste de dudar. La gente exitosa no es la que nunca duda, sino la que decide que aún con duda va a seguir adelante. Y hay una energía muy poderosa en alguien que decide. Esa energía es magnética, atrae, crea un impulso. El primer paso siempre es interno. Es el momento en que miras tu vida y dices, ya estuvo, merezco más, soy más. A partir de ahí, cada pensamiento, cada elección, cada palabra se alinea con esta nueva identidad. Empiezas a comportarte como alguien que ya es libre, y es justamente ese comportamiento lo que crea la libertad. La decisión no es solo mental, es vibracional. Cuando decides, cambias tu frecuencia, y la realidad responde a esa nueva vibración. ¿Te has dado cuenta de que cuando de verdad quieres algo, el universo conspira de formas inesperadas? Esto pasa porque la decisión es una señal de claridad, y la claridad es el lenguaje de la creación. El universo no responde a la confusión, sino a la convicción. Cuando dices con todo tu ser, quiero, y actúas como si ya fuera inevitable, el camino se va revelando paso a paso. La libertad financiera empieza cuando decides dejar de negociar con la escasez. Cuando dejas de decir un día de estos, y empiezas a decir ahora. Cuando entiendes que la única aprobación que necesitas es la tuya propia. Una verdadera decisión es una ruptura, un corte con todo lo que ya no te sirve. Y es en ese instante que el universo, como un reflejo perfecto, te ofrece todo lo que resuena con la nueva versión de quien has elegido ser. Decidir es crear, y toda creación empieza dentro de ti. El miedo es el guardián de la puerta que separa quién eres de quien puedes llegar a ser. Se disfraza de lógica, de prudencia, de razón, pero la verdad es que el miedo es solo una programación vieja que intenta mantenerte en tu zona de confort. Cuando empecé a cambiar mi vida, el miedo fue mi compañero más constante. Estuvo ahí cuando dejé el departamento de bomberos, cuando decidí abrir mi primera compañía de limpieza, cuando arriesgué todo por algo que, racionalmente, no tenía ningún sentido. Temblaba, y aún así seguía adelante, porque aprendí que el miedo no es una señal para detenerse, sino una señal de que vas por el camino correcto. La mente siempre va a intentar protegerte, y lo hace manteniéndote en lo que ya conoces. El problema es que lo conocido no siempre es lo que te hace feliz. ¿Cuántas veces te has cachado diciendo, sé que podría hacer más, pero ¿y si sale mal? ¿y si? Es el ancla invisible que te impide navegar hacia la vida que de verdad quieres. El miedo es solo una ilusión creada por la mente para evitar lo desconocido. No es un muro, es una cortina de humo. Cuando das un paso hacia él, te das cuenta de que no había nada. Recuerdo una vez, al principio de mi carrera, cuando me invitaron a hablar frente a cientos de personas. Nunca había hecho algo así. El corazón me latía a 1000, las manos me sudaban y mi cabeza me gritaba que saliera corriendo. Todo en mí decía, no eres capaz. Pero algo dentro me susurró, si huyes ahora, seguirás huyendo por el resto de tu vida. Así que subí al escenario, aún temblando. Las palabras fluyeron, el público respondió y en ese instante me di cuenta de que el miedo era solo una prueba. Me estaba preguntando, ¿de verdad quieres esto? El miedo es un mensajero. Aparece cada vez que estás a punto de expandir tus límites. Es la prueba de que te estás moviendo hacia el crecimiento. La gente cree que valentía es no sentir miedo, pero valentía es actuar a pesar de él. Es mirar al miedo a los ojos y decirle, te veo, pero no voy a dejar que me mandes. Cuando entiendes esto, el miedo se transforma en combustible, deja de ser un freno y se convierte en una brújula. Si algo te asusta, es probable que tenga el poder de cambiar tu vida. La mente se resiste a lo nuevo, porque lo nuevo es incierto, y el ego odia la incertidumbre. Pero es precisamente en este territorio de lo desconocido donde suceden los milagros. Es ahí donde residen las oportunidades, las conexiones y las ideas que te pueden llevar a la libertad. Piensa en cuántas oportunidades ya perdiste por miedo a hacer el ridículo, a ser rechazado, a fracasar. ¿Cuántas puertas no abriste
porque no sabías qué había del otro lado. Y si la vida que siempre quisiste estaba justamente detrás de esa puerta. La diferencia entre quienes viven con miedo y quienes viven con propósito es simple. Ambos sienten miedo, pero solo uno decide seguir adelante de todos modos. La primera vez que gané dinero de verdad, más de lo que imaginaba posible, fue justo después de tomar una decisión que me aterrorizaba. Dejé la seguridad de un sueldo fijo y aposté todo por mí. Era irracional, parecía una locura, pero dentro de mí había una voz que decía, «Tú naciste para más». Esa voz es la intuición, y siempre habla más suave que el miedo. Por eso necesitas silenciar el ruido de la duda para poder escucharla. Con el tiempo, aprendí que el miedo nunca desaparece por completo. Cambia de forma. Al principio, es el miedo a empezar. Luego, el miedo a perder lo que ya lograste. Más tarde, el miedo a no ser suficiente. Pero cuanto más lo enfrentas, más te das cuenta de que es solo una sombra proyectada por la luz de tu deseo. Cuanto mayor es el miedo, mayor es el potencial de lo que hay detrás. Hoy, cada vez que siento miedo, sonrío, porque sé que algo grande está por pasar. He aprendido a caminar junto a él. Cuando el miedo aparece, respiro profundo, conecto con mi propósito y doy un paso hacia adelante, siempre un paso, porque el miedo solo tiene poder sobre quienes se detienen. El movimiento lo disuelve. Mucha gente vive paralizada, esperando que el valor aparezca antes de la acción. Pero el valor no llega primero. Nace en el acto de hacer. Es al moverte, aún temblando, que descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. Necesitas demostrártelo a ti mismo. Cada vez que enfrentas el miedo, reprogramas tu subconsciente. Le estás diciendo, aquí mando yo, no tú. Y cuanto más haces esto, más el miedo pierde su poder, hasta que se convierte simplemente en un recordatorio de que estás creciendo. Piensa en los grandes nombres que cambiaron el mundo. Todos ellos sintieron miedo. Thomas Edison, Walt Disney, Oprah Winfrey, Steve Jobs. Ninguno de ellos estuvo libre de miedo, pero todos tuvieron algo en común. No dejaron que el miedo decidiera por ellos. Esto es lo que separa a quienes crean sus vidas de quienes simplemente reaccionan a ella. Puedes sentir el miedo, pero no tienes por qué obedecerlo. La libertad empieza en el instante en que actúas, incluso sin garantías. Cuando confías en que el universo no te pone nada enfrente que no puedas soportar, el miedo se transforma en fe. Fe en ti mismo, fe en el proceso, fe en la vida. Y es esa fe la que mueve montañas, la que crea abundancia, la que transforma por completo tu destino. Así que la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, recíbelo como una señal. Significa que estás en el límite entre lo viejo y lo nuevo, entre el estancamiento y la expansión. Da el paso, aunque sea pequeño, aunque sea incierto, porque en el momento en que cruzas a través del miedo, la libertad empieza a seguirte. Y te das cuenta de que lo que parecía imposible siempre estuvo esperando una sola cosa: tu valor para intentarlo. Todo en la naturaleza está en movimiento. El río fluye, el viento cambia de dirección, las estaciones se transforman, el sol sale y se pone. Nada permanece quieto, porque el flujo es la esencia de la vida. Y con el dinero es exactamente lo mismo. El dinero es energía, y la energía necesita circular. Cuando intentas aprisionarlo, se escapa. Cuando confías y lo dejas fluir, regresa multiplicado. Yo aprendí esto a la mala. Hubo un tiempo en el que, por miedo a perder lo poco que tenía, me aferraba a cada peso como si el mundo se fuera a acabar. Estaba programado para la escasez, para la idea de que ahorrar es seguridad. Pero cuanto más me aferraba, más la vida me mostraba lo contrario. Las cuentas aumentaban, surgían imprevistos, y el dinero de alguna manera siempre encontraba la forma de irse. Fue entonces que entendí una de las leyes más poderosas de la abundancia. El dinero no pertenece a quienes lo poseen, sino a quienes lo hacen circular sabiamente. Los verdaderamente ricos no acumulan por miedo, hacen que el dinero se mueva.
invierten, comparten, donan, multiplican, no porque sean imprudentes, sino porque entienden el flujo natural de la prosperidad. El dinero es como la sangre. Si deja de circular, se estanca. Y sin embargo, la mayoría de la gente se pasa la vida tratando de retenerlo, creyendo que seguridad significa retención. Pero la verdadera seguridad viene de confiar en el flujo. Cuando empecé a aplicar esta ley de forma consciente, todo cambió. Recuerdo un día en que tenía miedo de invertir en mí, un curso caro, algo que parecía fuera de mi alcance. Mi mente me gritaba, si gastas esto, luego te va a faltar, pero algo dentro de mí me decía lo contrario. Esta inversión es una señal de que confías en ti mismo, así que lo hice. Y ese sencillo acto de fe se transformó en una secuencia de oportunidades que multiplicaron la inversión inicial muchísimas veces. En ese instante, me di cuenta de que no era el dinero lo que estaba en juego, sino mi relación con él. La mayoría de la gente cree que la abundancia llega cuando ganan más, pero lo que realmente cambia el panorama es aprender a relacionarse con el dinero de forma fluida, sin apegos, sin miedo, sin culpas. Observa cómo el dinero responde a tu estado emocional. Cuando sientes culpa al gastar, se va con la misma energía. Cuando gastas con alegría y gratitud, encuentra maneras de regresar. Es una ley energética tan precisa como la gravedad. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que parecía tener todo a su favor para prosperar, pero que no deja de decir, el dinero se me escurre entre los dedos? Y eso es exactamente lo que pasa, porque esa es la programación vibracional de esa persona. El dinero huye porque lo repele con la energía del miedo y la escasez. Al dinero no le gusta la tensión, se siente atraído por la ligereza, la fluidez y la confianza. Comencé a tratar al dinero como a un invitado muy querido. Cuando llegaba lo recibía con gratitud. Cuando se iba lo dejaba ir con la seguridad de que regresaría acompañado. Esta mentalidad transformó por completo mi realidad, y lo curioso es que cuanto más daba, más recibía. No solo en valor monetario, sino en ideas, conexiones, oportunidades. Cuando permites que el dinero circule, la vida entiende que estás listo para más y responde en igual medida. Hay un principio que se llama la ley del espacio vacío. Dice que para que algo nuevo entre necesitas hacerle espacio. Con el dinero es lo mismo. Si te aferras a cada moneda, bloqueas el flujo. Pero si aprendes a soltar conscientemente, creas un canal para que entre más energía. Esto no es una invitación a la imprudencia, sino a la fe. Fe en que el universo opera en equilibrio, en que todo lo que se va con buena intención regresa multiplicado. Y no se trata solo de dar materialmente. A veces el flujo se manifiesta cuando compartes tu tiempo, tu atención, tu conocimiento. Porque la abundancia no es una cuenta de banco, es un estado mental. Cuando actúas con generosidad, le dices al universo, confío en que hay más de donde vino eso. Y el universo responde, sí, así es. El dinero es un mensajero, muestra cómo te sientes con respecto a la vida. Si tienes miedo de perderlo, es porque no confías en tu propio poder creativo. Si lo idolatras, es porque crees que tiene más valor que tú. Pero cuando entiendes que el dinero es simplemente una expresión de tu energía, lo tratas como una herramienta, no como un amo. Es en este punto donde empieza la libertad. La escasez vive en la mente, no en la cuenta de banco. Hay gente con millones que vive en la desesperación y gente sencilla que duerme en paz. Lo que cambia es el flujo interno, el sentimiento de merecimiento, la vibración de confianza. El dinero responde a la coherencia. Si hablas de abundancia pero sientes miedo, no se manifiesta. Pero si sientes gratitud antes de recibir, se acerca naturalmente. Suelo decir, el dinero no es leal a nadie, es leal a la energía. Siempre va donde se le trata bien. Y ser bien tratado no significa ser acaparado, sino ser movido con propósito. Cuando das, inviertes, compartes, le dices al universo, creo que hay suficiente para todos. Y esta creencia crea un puente directo hacia la abundancia. Por lo tanto,
Cada vez que te encuentres dudando en dar, en invertir, en confiar, recuerda, lo que temes perder es precisamente lo que el universo quiere enseñarte a multiplicar. Cuanto más te resistes, más se contrae el flujo, pero cuando sueltas, todo regresa con mayor fuerza, como la marea que se retira solo para volver aún más grande. La abundancia no se trata de cuánto tienes, sino de cuánta energía permites que fluya a través de ti. Y cuando entiendes esto, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un compañero. Comienza a seguirte, no porque lo persigas, sino porque vibras en la frecuencia de la confianza, la ligereza y la libertad. Y cuando el dinero siente que es bienvenido, nunca se va de nuevo. El flujo de la vida es continuo, y cuanto más te alineas con él, más te das cuenta de que nada se pierde realmente. Todo simplemente se transforma. Dinero, oportunidades, personas, todo va y viene de acuerdo a la vibración que emites. Cuando entiendes y vives esta verdad, la abundancia deja de ser un sueño lejano y se convierte en tu estado natural del ser. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, si ha despertado algo dentro de ti, por favor comparte este contenido con alguien especial, alguien que quizá necesite escuchar exactamente esto el día de hoy. A veces, un simple mensaje puede cambiar por completo el curso de la vida de una persona. Estoy profundamente agradecido de tenerte aquí, por ser parte de este camino de expansión y conciencia. Quédate conmigo, porque en el siguiente video nos sumergiremos aún más en este proceso de transformación interna que abre todas las puertas a la prosperidad. Nos vemos ahí.